Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu favor, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y te ruego, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu amor, Señor, que tú me uses, Señor, en esta mañana y que pongas palabra en mi mente y en mi boca, Señor. Que solamente, Señor, no sea esa vasija de barro, Señor, en tus manos, el buen alfarero, Señor. Úsame, Señor, y que tu palabra, Señor, la que salga de mi boca, Señor, sea para la correcta edificación, Señor, de tu pueblo, Señor, de tu rebaño. Y que todo el que la escuche, Señor, sea como la buena tierra, Señor, donde cae la semilla y es germinada y da fruto a su tiempo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como siempre, les saludo con la paz del Señor. Que sea la paz del Señor con todos vosotros y conmigo. Gloria a Dios. Seguramente que la mayoría de los que abrazan la fe en Jesucristo estarán interesados en saber cómo llevar adelante esta nueva vida que comienza, ¿no? Cuando abrazamos la fe de Jesucristo, dice la Escritura que somos una nueva criatura. Amén. Comienza una nueva vida. Amén. Que muchas veces al principio nos generan más problemas que soluciones. Para comenzar nuestra vida espiritual debemos cambiar y modificar muchos de nuestros hábitos. Esto puede generar discordia con la familia y con amigos. Adquirimos obligaciones y compromisos de tiempo que suelen no ser entendidos y se transforman en un trastorno para la vida que normalmente llevábamos antes de abrazar la fe. Amén. No sé si esto les ha acontecido a muchos o no. Yo me acuerdo que cuando yo comencé la vida en Cristo, para mí todo fue un cambio, un trastorno. Tenía que empezar a romper hábitos, a cambiar cosas en mi vida. Amén. Que a los demás les parecía extraño. Recuerdo que cuando visité a mis amistades después de tantos años, mis amistades de la infancia, digo, y me reuní con ellos, me decían que si yo me había convertido a cura, bueno, y cosas así, que si me habían lavado la cabeza. Me decían, ¿te has lavado la cabeza? ¿Qué pasaba contigo? Porque claro, conocían mi condición anterior, cómo yo había sido anteriormente. Para ellos era una cosa rara. Decía, ¿pero qué te ha pasado? Me recuerdo que en una ocasión que quedamos en casa de mi madre, fueron unos cuantos de mis amigos de la infancia y se aparecieron todos con una botella de ron en la mano. Vamos a celebrar que llegó Jorge, que no nos vemos hace mucho tiempo. Yo saqué mi botella. Todos esperaban que llevara una buena botella, ¿no? Este llegó de España y llevaba una buena botella. Mi botella era esta, era la que traía yo. Claro, aquello es un cambio que choca. Todos cuando vieron que yo saqué mi botella. Ese día había hablado yo antes de esa cita, con todos ellos. Y lo que compartíamos cuando estábamos en el mundo era algo diferente que lo que yo empecé a compartir en ese momento con ellos. Cuando yo empecé a compartir con ellos, no hubo tiempo para nada, ellos quedaron callados totalmente. Me tiré casi 2 horas hablando con ellos. Al final de todo, pasó el tiempo, nos despedimos y las botellas se quedaron intactas como habían llegado. Eso fue impresionante. Solamente uno de ellos se quedó que quería escuchar hasta el final. Y yo le regalé ese día mi botella, la que llevaba yo. Esta era mi botella, se la regalé y ese fue mi regalo para él. Él se abrazó a mí, recibió a Cristo, lloró ese día.
¿Ya? Esos son los cambios que uno dice, bueno, que yo no notaba ningún cambio en mi vida. Ellos fueron los que empezaron a decir, algo raro pasa en ti, algo extraño está pasando. Y eso pasa cuando uno abraza la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Y nos dice, Jesús nos dice en el libro de, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 34 al 36, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra el padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Tu enemigo número uno cuando tú recibes a Jesús son los de tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa conoce tu condición anterior. Y lo único que hacen es señalarte lo que tú eras en el pasado. Y no lo que está haciendo Cristo en ti. Son incapaces de ver eso. El propio Jesús, cuando Él fue a predicar, donde era su lugar natal, no pudo hacer apenas ni milagros allí. Por la incredulidad de la gente. Decían, este no es el hijo de María, de José, el que sus hermanos habitan entre nosotros. Pero nadie veía quién era Él. No eran capaces de ver quién era Él. Y estamos hablando de Jesús. Pues eso sucede, dice el Señor, que Él no vino a traer paz. A veces hablamos, no, la paz que habló Jesús, que le iba a dar a nosotros, que este mundo no nos da, esta es otra paz. Pero esto que está sucediendo aquí en este pasaje es lo que acontece cuando conocemos a Jesús. Amén. Porque ya vamos contrario a lo que ya piensan los que están en tu casa. Hay algunos que tienen el privilegio de su familia completa venir a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Pero por mayoría, no todos vienen juntos a los pies de Jesús. En mi caso, bueno, mi esposa y yo el mismo día recibimos a Jesús y el mismo día nos bautizamos. Amén. Eso no acontece en todas las casas, en toda la familia. Muchas veces uno recibe y el otro no. Y ya empieza una guerra. Se acabó la paz dentro de la casa por causa de Jesús. Y esos son los cambios que suceden. Empieza a haber disensión, falta de acuerdo. Eso es lo que significa la palabra disensión. Falta de acuerdo entre dos o más personas. O falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Empieza a haber desacuerdo dentro de tu propia casa. Pero hoy quiero que aprendamos a través de la Escritura y a través del principio de la creación de Dios, aprendamos de esa creación de Dios a desarrollar nuestra vida espiritual. Si seguimos los pasos del Señor para llevar adelante nuestra propia vida espiritual y la vida y física, llegará el día en que podamos juntos descansar confiadamente en Él. Amén. Y para eso, como estoy diciendo que vayamos al principio de la creación, tenemos que ir al comienzo, ¿no? Tenemos que ir al Génesis, donde comenzó todo. Vamos al Génesis capítulo 1, y del capítulo 1 vamos a leer versículo 1 al 4, 9 al 10 y 28 al 29 del mismo capítulo. Y dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículos 9 y 10. Dijo también Dios,
júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículos 28 y 29 dice, y los bendijo Dios. Y aquí en este pasaje ya había hecho al hombre en el sexto día. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Gloria a Dios, bendita es la palabra del Señor. Quiero que se queden con la palabra sojuzgar, que significa sujetar o dominar con violencia algo o alguien, o sea, entre paréntesis, conquistar. Dice que conquistemos, que tomemos todas esas cosas. Ante esta realidad que hay en este pasaje, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este versículo es el que debería marcar el principio de nuestra vida espiritual. Amén. Nosotros como cristianos deberíamos tomar ese versículo como principio de nuestra vida espiritual, ya que en nuestra propia vida deberíamos establecer claramente la existencia de los cielos, las cosas celestiales, el establecimiento de las cosas de Dios en nuestra vida. Y la tierra, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas son las cosas, cuando hablamos de la tierra, hablamos del mundo, de las cosas del mundo que están gobernadas por el príncipe de este mundo. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 2 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Versículo 2, poned la mira en las cosas De arriba, de arriba, no en las. de la tierra. O sea, ese principio, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, ese es nuestro principio espiritual. Amén. ¿Dónde está tu mirada? ¿En las cosas de arriba Amén. o en las cosas de la tierra? Sabemos, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, Amén. pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Amén. y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Antes de conocer a Cristo, estábamos en la tierra. Todo lo terrenal, todo lo mundano, todo lo que tenga que ver contrario a Dios. Estábamos en la tierra. Y la tierra estaba como desordenada Y vacía. y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿No? Entonces, ¿podemos relacionar el principio de la creación de Dios con nuestra vida espiritual o no? Así estábamos al principio. Estábamos en la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y estaban las tinieblas sobre la tierra, sobre nuestra vida. Vivíamos en tinieblas, vagando sin saber a dónde ir, tropezando con las dificultades de este mundo y con los tropiezos que nos ponen todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, todo aquello que de la tiniebla nos pone tropiezo para que no conozcamos las cosas de arriba. Amén.
solamente veamos hacia abajo. Vivíamos siempre al borde de ¿qué? Creo que había un abismo, ¿no? Dice la Escritura. Vivíamos siempre al borde del abismo y próximo a caer cada vez más profundo dentro de ese abismo. En nuestra vida pecaminosa y mundana, donde los elementos que predominan son la infelicidad, las enfermedades físicas y espirituales, las penas, dolores, además de las necesidades materiales. Como les decía en el versículo número 1, dice, en el versículo 1, es el que debe marcar nuestro nacimiento espiritual, porque muchos son los que llevan una vida medianamente cristiana, pero que no se terminan de transformar por causa de que no se ha establecido con claridad en su mente y en su corazón los cielos y la tierra. No disciernen lo bueno de lo malo. Por esa causa siguen siendo medio cristianos. Y la palabra de Dios dice que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Al no estar esto claramente establecido en nuestra vida, si no separamos las cosas de Dios con las del mundo, estamos a media, no estamos completos. Si no separamos las cosas de Dios con las del mundo, no puede haber en nosotros una total transformación. Y mucho menos una consagración con lo que Dios requiere para llevar la expansión de su reino y establecernos en él. O no sabemos, queridos hermanos y aquellos que nos siguen por las redes sociales, o no sabemos que la amistad del mundo es enemistad con Dios. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4 nos deja claro: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por no tener claramente establecido en su mente las cosas de arriba y que son las de abajo, seguimos vagando por este mundo. Por no saber dividir eso y establecerlo en nuestra mente. Nuestra vida pasada estaba desordenada y vacía. Desordenada por el pecado que nos envolvía y vacía por la falta de Jesús en nuestra vida. Él es el que nos llena en todo. Él es la plenitud en todo. Amén. Todo está en Él. Amén. Y por la ausencia esa en nuestra vida, estaba vacía nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Amén. Entonces, ¿cómo andábamos anteriormente si no teníamos al Hijo de Dios? Muertos. Muertos. A veces leemos la Biblia y la pasamos por encima. Pero como solamente en el principio, en un solo capítulo, encierra nuestro desarrollo espiritual en ese capítulo, cómo tenemos que hacer las cosas. Por cada palabra, cada
pasaje, usted le ora a Dios y Dios le va a ir dando a usted entendimiento a través de su espíritu. Pasamos por encima, sí, ya lo leí. Qué bien, me he leído la Biblia entera. Me parece muy bien. Pero la has masticado, la has digerido bien, has entendido o pasaste corriendo. Y a veces, aunque leamos entendiéndola, volvemos a pasar por ahí y tenemos otra enseñanza en el mismo capítulo y en el mismo versículo. Otra enseñanza, porque la Biblia es palabra viva y eficaz. Es una palabra viva, tiene vida, cobra vida, cada vez que la lees es una cosa diferente. Y cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice después, y la tierra estaba desordenada y vacía, parece que eso ha pasado de una cosa a otra, y han pasado no sé cuántos miles de años entre una cosa y otra. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, o coma, y la tierra estaba desordenada y vacía. El que tiene un poco de entendimiento dirá, espérate, Dios es un Dios de orden, ¿cómo que está desordenada y vacía? El que tiene un poco de entendimiento se hace la pregunta, no puede haber pasado, aquí tiene que haber pasado algo, porque Dios todo lo que creó es bueno, y Dios es un Dios de orden, ¿cómo que la tierra estaba desordenada y vacía? Entonces, si podemos entender, ¡pum!, hacemos una parada, y ahí puede haber pasado cuántos miles de años entre una cosa y otra. ¿Y qué aconteció en la tierra para que estuviese desordenada y vacía? Pero ese no es el tema de hoy. Seguimos adelante. Estoy ayudando a que puedan entender la palabra y sacar de la palabra sumo, sacarle lo máximo, y así podemos ir creciendo todos juntos en el conocimiento de Cristo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando Él dice, hemos recibido a Jesús. ¿Y cuál es la palabra que dijo Jesús? En el principio de la creación. ¿Qué dijo? ¡Hágase la luz! Cuando llegamos en la oscuridad. Y cuando recibimos a Jesús, dijo, hágase la luz. Y de hecho Jesús mismo le llama, vosotros sois la luz de este mundo. Y dice, hágase la luz. Sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Separó de nuestra vida las tinieblas. Y estableció la luz. Amén. En el principio. Versículos 3 y 4. Uno de los problemas de los cristianos inmaduros es que al no haber establecido firmemente el cielo en ellos, les resulta imposible llevar una vida totalmente bajo la luz de Cristo. Lo que les impide el desarrollo de una vida espiritual plena. Porque aún siguen mezclando, siguen en el abismo, mezclando todo. El mundo con lo espiritual. Y lo acomodo todo, acomodo a Dios a mí. Yo no me acomodo a Dios. Que se acomode a mí, que yo tengo que seguir en este abismo. Hay una orden concreta de Dios. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. En el versículo 9 nos manda el Señor a que aquellos que tenemos el agua viva, el agua del Espíritu Santo, nos juntemos en un lugar, no que andemos dispersos. ¿Qué podemos entender aquí? Ese lugar es la iglesia. Y esto de congregarnos no es cosa de ahora, del Antiguo, del Nuevo Testamento, ni cosa de estos tiempos de congregarnos. En el Antiguo Testamento ya Dios mandaba a Moisés que congregara a todos, congregarlos y leerle la ley. Era un hábito constante. El día de reposo, leer la ley, congregarnos, para que se quedara en su mente y en el corazón de ese pueblo. Que iban a ir a vivir a una tierra prometida. Eso de congregarnos no es un invento de ahora.
Ahora, esto parece que todo esto no lo hemos inventado nosotros. No, esto no está inventado por ningún hombre. Fíjate que él dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Nos manda el Señor que nos juntemos. O eso es lo que le vamos a llamar a la iglesia. Si tú no te congregas, ¿dónde están las aguas de Dios? ¿Estás siendo parte de lo seco o del agua de Dios? Si vienes de vez en cuando, o cuando tienes tiempo a la iglesia, o cuando tienes ganas, si cada tantas horas, cuando tienes un problema, o lees la palabra de Dios si tengo tiempo, estás siendo como esa arena del mar, la que está a la orilla, que es constantemente mojada, de vez en cuando. Pero ahí no hay frutos. No sale fruto de esa orilla, de esa arena. Ahí no se produce nada. Así está aquel que es inconstante, que va y viene. No da frutos. Está como esa arena del mar, que sí recibe agua y vuelve a salir, y vuelve a recibir agua, pero no hay vida en ella. No se produce nada allí, como tampoco se puede edificar nada, porque repentinamente puede caerse lo que edifique sobre esa arena. ¿Qué pueden hacer con una persona inconstante? No se puede edificar nada, porque repentinamente va a caer, va a ser como el hombre necio que fabricó su casa sobre la arena. No como el hombre sabio que puso su casa sobre la roca. Por allí, por el mundo, y también muchos de los que dicen creer y conocer a Dios, suelen decir que Dios está en todas partes. Cierto es omnipresente, pero se agarran de eso, se agarran de que Dios está en todas partes para decir, no es necesario asistir a la iglesia. Amén. Así es. No es necesario estar orando. Oro cuando tengo tiempo. O leyendo la palabra. Ya es suficiente que leyendo un poco la palabra, orando cuando tengo tiempo, oyendo cuando pueda a la iglesia, ya es suficiente para vivir en la presencia de Dios. Se agarran de eso para decir, Dios está en todas partes, ¿por qué tengo que venir aquí? ¿Por qué tengo que congregarme? Ciertamente que por todos lados hay congregaciones, hay aguas por todos sitios, pero todas esas aguas se van a juntar como las aguas que hay en la tierra. Todas van a parar ¿a dónde? Al mar. Todas esas aguas van a parar al mar de Dios. Por eso hay congregaciones que son locales y está la iglesia de Dios, la universal. Amén. Puede que ames mucho al Señor, puede que sepas muchísimo de la palabra, pero si no te congregas, deja de ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dice el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Si la palabra de Dios dice que donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio, y eres la vid, ¿de dónde te estás alimentando? Solo, pues corta de la vid, o sea, corta de la vid el pámpano, tiro lo que va a pasar. Si va a dar uvas, se va a quedar ahí y se va a secar, no da frutos. Eso es lo que pasa con los que no se congregan. Se secan, pensando que ellos van a poder contra el mundo. Y el mundo está aquí y tú estás aquí.
¿Qué es más fácil, tirarte hacia abajo o subir el mundo hacia arriba? Lo más fácil es tirarte hacia abajo. No vas a poder cargar el mundo entero hacia arriba. Y en esa posición está. Diciendo, bueno, yo no me hace falta congregarme, a mí no me hace falta, yo sigo creyendo en Dios, pero te sigues alejando de Él, porque solo te vas a secar. El escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Estamos ahí, hermanos míos, no sé si son tan entendidos de la palabra, pueden ver que el día se está acercando. Los acontecimientos que hay están dando señales de que el día se está acercando. Y me encanta esto, sino exhortándonos. Yo me acuerdo que el pastor Manolo y yo nos conocemos hace muchos años. Algunos. Muchos. Unos pocos años. Muchos. Unos 22 años más o menos. Por ahí nos conocemos. Y yo recuerdo que al principio, cuando estábamos en la iglesia donde nos congregábamos, y estábamos allí, uno al otro no sé, oye, 20, no, que no tengo ganas, 20 para acá, y nos jalábamos allí, pam, pim, pam. Él más que yo, él me jalaba más a mí. Y eso es lo que hace falta que hagamos. Amén. Eso es lo que hace falta que hagamos. No dejes a tu hermano, tráelo, exhórtale con amor. Amén. Pero tráetelo. Amén. No lo dejes solo secarse. Amén. Si hiciéramos todos eso, vamos, llegamos a un nivel que diríamos, madre mía, estamos ya cerca del cielo. No lo dejes secarse. Dice, déjalo. Ese es su problema. No es su problema. No es su problema, es nuestro problema. Amén. En el versículo 28 y 29 del capítulo 1 de Génesis, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, todo árbol que hay fruto, os serán para comer. Aquí hay otra cosa fundamental para la vida espiritual, para que podamos crecer espiritualmente y multiplicarnos, ganando almas para Cristo, ya que es la única forma en que podremos llenar la tierra de su palabra y sojuzgarla, tomarla, conquistarla, arrebatar las almas del enemigo. Es la única manera que lo podemos hacer. Los ángeles están ansiosos porque Dios le da orden de evangelizar. Y Dios dice: no, ese trabajo no es de ustedes, es de ellos. Y tenemos ese privilegio y no lo usamos. Y los ángeles están: Señor, déjame bajar, que voy yo. Y estamos perdiendo ese privilegio. ¿Qué estamos haciendo? Es la única forma en que se puede llenar la tierra de su palabra. Uno de los problemas para la vida espiritual se produce porque se pretende alterar el orden alimenticio. Ese es otro problema del crecimiento espiritual. Se pretende alterar el orden alimenticio. Siendo niños, desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Eso es cuando somos niños. Eso es lo que tenemos que procurar. Buscar la leche no adulterada.
Usted le da una leche adulterada a su hijo y el crecimiento, ojo con lo que va a pasar con su hijo. Pero nosotros como niños procurar buscar esa leche no adulterada, ese alimento no adulterado. Pero también hay otro que dice, habiéndose vuelto niños, oye, llevan años en el Evangelio y aún son niños, siguen bebiendo de la lechita. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando ya tenían que estar comiendo alimentos sólidos, aún siguen bebiendo leche. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hoy en día, muchos que llevan años y aún no saben discernir entre el bien y el mal. Siguen siendo como bebés. Y todo lo que le dan se lo comen. Cualquier basura se la comen. Cuando ya tenían que estar ya ejercitados, preparados. Siguen siendo bebés. Así, yo hace 20 años que yo recibí a Cristo. ¿Y qué? ¿Y qué me dice con eso? Y viene otro y te mete una basura y te la comes. Otra basura y me la como. Y todo lo que me acomoda a la carne y a mis deseos y a mis pasiones me lo como. Porque es lo que quiero escuchar. Amén. Porque sigues tomando leche y sin embargo no tomas buena leche. Sigues tomando leche y adulterada. Porque es la que acomoda mi carne. Así. Muchas vidas quedan sin frutos por causa de esto. O ministerios sin desarrollar. Amén. Porque quieren comer de los frutos más altos del alto. Allá, ese que quiero yo. Y aún no saben ni gatear. Yo quiero comer madera, que es el que me gusta. Y están pisoteando con los pies el que tienen en la tierra. Mirando de arriba. Pero si todavía no han aprendido a comer el que tienen aquí a tu alcance. Pero yo quiero aquel. Sin haber comido antes lo que está a tu alcance, las verduras de la tierra. Hay frutos de la tierra también que están ahí, las fresas, están en la tierra, están pegadas a la tierra. Ah, no, yo quiero aquel fruto, el que está ahí arriba. Aliméntate de lo que esté primero a tu alcance y busca que sean buenos alimentos y empieza a crecer y a fortalecerte para cuando te subas en el árbol no tengas una caída. No tengas una caída porque ya estás fuerte y bien alimentado. Muchos llegan al camino del Señor y reciben una palabra del ministerio. ¿A cuánto les ha acontecido eso? Vas a tener un ministerio. Muchos les pasa esto. No crean que a muchos les pasa esto. Reciben una palabra del ministerio. ¿Y qué pasa después? Dice, pues ya yo estoy preparado para esto. Si he recibido esa palabra, esto es para mí. Desechan la enseñanza para crecer y truncan el ministerio. Yo no necesito aprender, ya Dios me dijo, a través de fulano de tal, de que yo tengo un ministerio. ¿Qué me puede enseñar este? Dios me ha preparado y me ha capacitado. Y arrancan y truncan su ministerio y su vida espiritual. No queriendo ser humilde, como dijo el Señor, ser como yo, ser imitadores de mí, ser como yo, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Nada, ya le llegó una palabra y no me hace falta estudios, yo no me necesito preparar. ¿Y qué pasa con esas personas? Que cuando quieren trepar al árbol para comer de los frutos altos, caen y quedan muy lastimados. Ese es el mejor de los casos.
En otros quedan muertos espiritualmente. Su caída es tan grande que no vuelven ni a una iglesia. Porque quieren, ¿sabe por qué? Porque quieren saltar etapas de alimentación de su vida. Quieren saltar etapas de crecimiento. Y tú no puedes saltar las etapas. Un niño nace, y empieza a beber del pecho de la madre. No le puedes dar comida sólida. Imagínense una persona que entra por la puerta ahora, reciba a Jesucristo y él empieza a hablar de cosas que, digamos, que a uno es difícil de entender. ¿Para qué le estás dando eso sólido a esa persona? Esa persona necesita otra cosa ahora. No podemos saltar las etapas de crecimiento ni de alimentación. Tenemos que ir en ese orden para ir creciendo. Amén. Porque eso va a traer problemas graves. Porque cuando quieras ansiar el fruto que está en lo alto, caerás. Y tu caída va a ser más dolorosa de lo que te imaginabas. El Señor viene a nuestra vida para que nos distanciemos de este mundo, para separar las tinieblas de la luz. Para darnos una nueva vida, para traernos de las tinieblas a su luz admirable, una vida ordenada bajo los conceptos y mandamientos de Dios. Aun cuando no tengan mucho, o sea, aunque esos conceptos y mandamientos no tengan mucho que ver con nuestros conceptos y nuestros pareceres. Porque a veces queremos acomodar a Dios a nosotros. El otro día yo hablaba con perdona que yo me alargue un poco, hablaba con un hombre que trabaja en donde yo estoy. El hombre es un gitano que va a estudiar a la iglesia, y él me contaba que estaba muy contento con su hijo, porque su hijo tocaba en la alabanza, porque estaba integrado, porque estaba constantemente en la iglesia, y le digo, gloria a Dios. Le digo, no se congrega en una iglesia de Filadelfia, porque normalmente se congregan nuestros hermanos en una iglesia de Filadelfia. Y él me dijo, no, yo había hablado con él hace años ya acerca de ese tema. Y él me dijo, no, se congrega en una iglesia donde se congregan de todos, no solamente de gitanos. Le digo, me parece muy bien. Le digo, ¿y eso por qué? Dice, porque nosotros los gitanos queremos traer nuestras costumbres dentro de la iglesia. Y está por encima de nuestras costumbres que es Jesús. Y eso es lo que está pasando con todos. Queremos poner nuestras costumbres, lo que me enseñó mi padre, lo que me enseñó mi madre, lo que aprendí de mi abuela, lo que vi hacer a no sé quién. Dejémonos de costumbres. Amén. Dejémonos de esas cosas. Juan el Bautista daba gritos, una voz en el desierto, y decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, cambia tu manera de pensar. Olvídate de lo que te enseñaron, que el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que pasa, que muchas veces traen sus costumbres dentro de la iglesia y quieren acomodar a Dios a sus costumbres. Y me contaba horrores de cosas que pasan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Penoso. ¿Por qué testimonio están dejando? Así es. Por eso su hijo había decidido irse a otra iglesia. Y allí estaba muy bien, muy contento. Está, dice, no sale de allí. Está constantemente metido allí. Y él estaba contento con lo que estaba pasando. Y digo, gloria a Dios. Pues nosotros tenemos que ordenarnos nuestra vida bajo los conceptos y mandamientos de Dios, aunque no nos parezca bien al principio. Pero nos daremos cuenta con el pasar del tiempo de que es lo mejor para nuestra vida. El Señor desea que sus hijos entiendan que si verdaderamente le aman, debe haber en ellos una constancia y una consagración. Una constancia y una consagración para su obra.
Porque cuando uno ama al Señor, permanece sumergido en los mares de Dios. No se pone en lugares secos. En comunión con Él y alimentándose de su palabra. Dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si queríamos saber, o querían saber, cómo llevar adelante tu vida espiritual, puedes coger ese capítulo 1 del Génesis y leerlo y llevarlo a tu vida. Llevarlo a tu vida. Y ya tienes las respuestas ahí. Aprende de Dios y todo te saldrá bien. Aprende de Dios y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, después de esto, viene una promesa. Amén. Tú haces esto y yo te prometo esto. Amén. Dice ahora, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, lo dicen algunas cosas, y todo te saldrá bien. Mantén la comunión, mantente en oración, sumérgete en las aguas vivas de la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo leyendo cosas que no edifican, mirando chismes en las redes. No pierdas tu tiempo. No te apartes a lugares secos, sino permanece siempre junto a las aguas. Congrégate. Aprovecha todo el alimento que el Señor te da y no deseches nada. No deseches nada de las etapas de alimentación. No la deseches. Crece. Madura y da fruto como producto de tu consagración y trabajo para la extensión del reino. Madura, crece, da fruto. No seamos mediocres. Con todo el amor, se los digo. No se sienta nadie ofendido. Cuando digo no seamos, me estoy metiendo yo dentro. No estoy diciendo no sean. Diciendo, no seamos mediocres. Amén. Cambiemos esa vida mediocre que estamos llevando y hagamos cosas provechosas. Vamos a redimir el tiempo. Y cuando nuestra vida sea la correcta, también podremos ver y decir, he aquí que era bueno en gran manera. Amén. Como Dios dijo. O sea, que he luchado la batalla, he peleado la buena batalla y he podido llegar al final y decir, he aquí que todo era bueno. Amén. Todo es bueno en esta batalla. Y ya estaremos formando ese ejército, el ejército de Dios, que lucha para salvar almas. Pero no salte etapas. No salte etapas, porque cuando saltamos etapas, somos confrontados por personas en la calle que no sabemos ni qué responderle. Por saltar las etapas. Por no crecer. Por no buscar. Por no informarnos. Por no orar. Amén. Y entonces podemos ser fácilmente engañados. ¿Cómo es posible que esta persona, nacida en el Evangelio,
está ahora en los testigos, o está en no sé dónde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa persona? No se alimentó y saltó las etapas. Amén. Sí, se alimentó de leche adulterada y toda la basura que le daban. Así es. Y su vida era un cacao desordenado. Amén. No sabía qué había en su cabeza. Cuando pase todo esto, empezamos a descartar nuestra vida de pecado para traerla, toda nuestra vida, a la felicidad en Cristo. Tu vida se habrá santificado y podrás descansar confiadamente en los brazos del Señor. Amén. Para entrar en el reposo, en el descanso, en el reposo del Señor, no podemos saltar etapas. Tenemos que madurar, crecer y ser obedientes. Y si quieres saber por qué etapa estás, vete al comienzo, al origen, al génesis de la creación. Y podemos ahí mirar, leer, escudriñar y saber en qué etapa estamos de nuestra vida espiritual. ¿Salí también? Salí. En Hebreos, para terminar, el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo: así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Si quieres entrar en el reposo del Señor, empieza a organizar tu vida espiritual. No porque vengamos todos a la iglesia, nos congreguemos todos, no quiere decir que todos vamos a entrar en el reposo. Ojalá que así fuese. Ojalá que así fuese. Que entremos todos en el reposo del Señor cuando llegue el día. Pero tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes, no podemos ser como el agua, o sea, como la arena que está a la orilla del mar, que es bañada de vez en cuando, para atrás y para adelante. Y no da fruto, ahí no crece nada. Sin fruto se quedan. Tiene que haber constancia en nuestra vida. Si no, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos haciendo nada. Si yo vengo a un sitio donde yo tengo que estar creciendo, generándome, o sea, creciendo hacia arriba espiritualmente, y después que salgo de ese sitio, al instante hago ese termómetro, bajada de temperatura. ¿Qué estamos haciendo ahí? Si a ese sitio vas a volver de vez en cuando, encima no viene ni constantemente. Vengo de vez en cuando. Pero el frío que hay afuera te hace bajar la temperatura rápidamente. El vacío que hay afuera te hace bajar la temperatura con rapidez. Todo el calor que sentiste aquí, allá afuera el termómetro baja a menos 0. Y de aquí no varía. ¿A quién queremos engañar? ¿A nosotros mismos nos estamos engañando? No nos creemos nosotros mismos ni lo que decimos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Nos despedimos de todos aquellos amigos, hermanos que nos siguen por las redes sociales. Y recuerda, si quieres saber en qué etapa de tu vida estás en el crecimiento espiritual, vete al Génesis, capítulo 1, y léetelo y escudriña y sabrás dónde estás. Si estás en un lugar seco, si has traído el reino de Dios a tu vida, o aún sigues mezclando la tierra con los cielos, o tus aguas siguen siendo turbias. Es momento que reflexionemos. Dios les bendiga, que tengan una buena semana y recuerden, el jueves nuevamente a las 8. Amén.